Segunda de Crónicas, estamos a través de esta aventura de ir por el Antiguo Testamento. Sabemos que primera, segunda de Crónicas nos narran historia de Israel, estamos viendo. Y como decía Charlie, ya estamos en la recta final, ¿no? La semana pasada vimos los capítulos 26 y 27 y estábamos hablando de gloria y ruina. No, lo iba a conectar con el capítulo 28, pero fui censurado. Entonces hoy vamos al capítulo 28, que fue el que nos faltó. Y estuvimos viendo la historia de dos reyes que realmente pudieron ver la gloria, ¿no? Y son recordados como aquellos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que entonces es ruina, ¿no? Porque vemos como el pecado del último de estos reyes, Acaz, pues quizá el peor de los reyes que tuvo Judá. Acuérdense que el reino de Israel estaba ya dividido en el reino del norte y el reino del sur. Estamos hablando, el autor de Crónicas se centra más en los reyes del sur. Primera y segunda Reyes narran la historia del reino del norte y del reino del sur, pero Crónicas se centra en el reino del sur, en el reino de Judá, de donde viene el Mesías, y se centra porque acuérdense que segunda de Crónicas fue escrita en el post-exilio. Ya estamos hablando muchos años después de estas historias, ¿no? En la época de Esdras, básicamente. Esdras es muy probablemente el autor de Segunda de Crónicas, y él está tratando, no se sabe con certeza, pero la mayoría coinciden que debió haber sido Esdras, el autor de Primera y Segunda de Crónicas, que en su origen era un solo tomo, ¿no? Pero por cuestiones de lo largo de estos libros, pues se hizo en Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Pero bueno, en el post-exilio, entonces estamos hablando después de que regresan de Babilonia y empiezan a repoblar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Toda una historia muy emocionante. Reconstruyen el templo y luego en la época de Nehemías reconstruyen, ¿no? 3 regresos, Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y en la época de Nehemías están reconstruyendo muros de la ciudad. Entonces, el autor de este libro de Primera y Segunda de Crónicas quiere levantar el ánimo de los que regresan muy, digamos, trastornados de haber estado en el exilio babilónico, de haber sido llevados como esclavos. Muchos ya están cómodos allá en Babilonia y dicen, yo ya no quiero regresar, pero muchos otros dicen, hey, vamos a regresar. Y entonces regresar a una tierra, pues prácticamente para esas nuevas generaciones, después de 70 años de estar exiliados, es regresar a una tierra que prácticamente ya no conocen, ¿no? Y es llegar a repoblar y volver hábitos, costumbres, historias, vida, y es llegar y decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Se escribe Segunda de Crónicas y es para traer ánimo al pueblo de cómo Dios salva a un remanente fiel, y cómo Dios, a pesar, hoy vamos a ver Acaz, de la locura de Acaz, Él sigue fiel a sus planes. Y esto es muy emocionante. Eso es lo que nos tenemos que llevar hoy del capítulo 28 que vamos a ver, cómo Dios se mantiene con un remanente y sigue siendo fiel a sus planes. Si recuerdan un poquito, la semana pasada yo tomé como inicio, como arranque de esto, es que entiendes por buscar al Señor. Porque eso fue lo que vimos básicamente, ¿no? Eso fue lo que vimos, que entendemos por buscar al Señor, ¿no? Vimos a Uzías, ¿no? Dice 26:4 que hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿no? Y que tuvo un referente conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. 26:5 dice que al final que Dios le prosperó, ¿no? Porque él buscó al Señor, persistió en buscar al Señor y Dios lo prosperó. Y aquí hay mucha aplicación para nuestra vida, ¿no? Dios lo prosperó porque persistió en buscar al Señor. ¿Amén? Estamos ahí con esa idea central. Porque Dios prosperó a Uzías porque persistió en buscar al Señor. Y también tuvo otro referente por ahí, a Zacarías, ¿se acuerdan? Dice el verso 7 que Dios lo ayudó, ¿no? Imagínate un poquito de ayuda de Dios, lo que significa, ¿no?
Y así dices, Dios, ayúdame aunque sea poquito. Y nada más así como cuando estás cargando algo muy pesado y tus fuerzas no son suficientes, ¿no? Y de repente llega alguien que está bien macizo, bien fuerte, bien... ¿no? Yo te ayudo y lo carga así como si nada, ¿no? Y entonces imagínate nosotros comparado con el glorioso, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios al cual servimos porque Él tuvo a bien mirarnos. Y dice, ¿no puedes? ¿Te ayudo? Y tú sí, estaba esperando que me ayudaras, ¿no? Y entonces Dios ayudó a este hombre, ¿no? Y todo fue diferente, ¿no? Después vimos en el capítulo 27 a Jotán, ¿se acuerdan? Que también dice el verso 2, que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. El verso 1 nos dice el periodo que reinó Jotán, reinó por 16 años. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita el último rey que vamos a ver, Acaz, también reinó 16 años, un contraste, dos reinando 16 años, por este dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice el verso 6 allí que Jotán se hizo poderoso, bien interesante. ¿Por qué se hizo poderoso Jotán, perdón? Porque ordenó sus caminos delante del Señor. Y eso lo veíamos la semana pasada, ¿no? Como cuando ordenamos nuestros caminos delante del Señor es la clave. Y recordamos de manera muy breve Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿no? También lo había citado Charlie hace 2 semanas. Bienaventurado el varón, y ahí le puedes poner varón, mujer, la aplicación es lo mismo, que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ese es orden, ¿no? Sino que se deleitó en la ley de Jehová, ¿cuándo? De día y de noche. Y entonces, ¿qué sucede? Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces ordenó sus caminos y el Señor lo prosperó. Qué interesante, ¿no? Ahí está Jotán. Capítulo 28, entonces ahí aparece Acaz, por quien vamos a ir hoy. Y dice allí el verso 1, Acaz tenía 20 años, bien chavitos que empezaban, ¿no? Y algunos hasta de niños, ¿no? Pero bueno, este tenía 20 años y era porque la situación política, moral y religiosa de la época decían, pues bueno, este es el descendiente, vamos a ponerlo y ahí lo ayudamos en el camino, ¿no? Básicamente tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó los mismos 16 años en Jerusalén. Entonces ya cuando pone ahí Jerusalén está hablando del reino del sur, ¿no? ¿Ok? Pero aquí está, comienza bien rápido diciéndonos, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y aquí el referente es como su padre David lo había hecho, ¿no? Entonces ahí está el contraste entre gloria y ruina, ¿no? 16 años, igual que Jotán, ¿no? Pero aquí entonces el referente es David. Y se acuerdan, la mayoría cuando nos expresamos de David es un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos un hombre que falló, que pecó y todo, pero tuvo un corazón para arrepentirse, para obedecer y todo. Lo podemos conocer mucho a través de los salmos, ¿no? Muchísimos salmos, decenas de salmos. Acuérdense que los salmos no todos piensan son de David, no, pero hay muchos autores de los salmos, ¿no? Y entre ellos está David, es el autor más prolífico de los salmos, pero ahí está. Y es importante como pone como referente a David, porque la promesa se le dio a David de establecer un reino eterno. Entonces fíjate, el autor de Crónicas, post-exilio, han pasado muchas, la han pasado mal, ha habido situaciones muy lamentables a causa de la desobediencia y del pecado, pero aquí el autor de Crónicas les hace recordar a quienes están leyendo esto, pero David no quiso seguir los caminos de David. ¿Por qué es importante David? Porque a él le prometieron un reino eterno. Vendría un rey que reinaría eternamente. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Entonces esto perfectamente apunta hacia Jesús. Pero ¿qué entonces hizo acá? Rechazó ese referente y rechazó todo referente piadoso, ¿no? Acá es símbolo de apostasía, ¿no? Y también recuerda algo.
que Acaz tuvo libre albedrío. Acaz conscientemente le dio la espalda a Dios y por tanto a la simiente de David, ¿no? Verso 2, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y dices, pues no es bueno eso, hacer el pueblo de Dios. Pero sabemos que ya Israel ya era apóstata, súper apóstata. Desde la época de Jeroboam, que se inventó una nueva religión, y después ya se fueron a imitar a los pueblos paganos, o sea, idolatría pura, todo ese rollo, Israel. Y entonces aquí no hizo lo recto porque su referente fue Israel. Un referente súper terrible, ¿no? Y dice, también hizo imágenes fundidas para los Baales, ahí está, ¿no? Todo el oscurantismo, el satanismo, toda la locura en la que están metidos. Además, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Chécate eso, subrayalo, ahorita hablamos un poquito de eso. Pero hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Qué significa eso, no? Conforme a las abominaciones de las naciones, entonces estaban imitando a todos los pueblos idólatras cananeos, con dioses falsos, ¿no? Conforme a las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, ¿no? Entonces primero Dios limpió el camino y ellos luego vinieron y lo ensuciaron de nuevo. Dice, Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, súper prohibido por la ley, ¿no? En los montes y debajo de todo árbol frondoso. Acaz al servicio de Satanás. Acaz al servicio de Satanás. ¿Saben qué significa Acaz? Significa preso, significa retenido, significa engarzado, alguien que está cautivo, ¿no? La Biblia condena a una deidad llamada Moloch. ¿Han oído hablar de Moloch? Su nombre está explícito en la Biblia, en varias porciones de la Biblia. Está Moloch asociado al sacrificio de niños. Pasar por fuego a sus hijos. Ofrecían a sus hijos en sacrificio a este dios pagano llamado Moloch. Lo que estaban haciendo eran sacrificios humanos, lo cual fue altamente condenado por los profetas y por todos los líderes religiosos hebreos, ¿no? En algunas representaciones que tú puedes ver hoy, solamente lo googleas, Moloch era una estatua de bronce con forma humana, ¿no? Una estatua gigante de bronce, ¿no? Que tenía sus brazos extendidos y en el interior de esta estatua prendían fuego, encendían fuego. Entonces esta estatua metálica de bronce se ponía al rojo vivo, se calentaba al rojo vivo y entonces se le colocaba un niño sobre sus brazos. Imagínense eso, ¿no? Y el niño vivo en las manos extendidas, mientras los tambores sonaban y ahogaban los llantos, los gritos del niño, se quemaba ese niño hasta la muerte. Y eso practicaban Acaz, el que reinó en Jerusalén, ofreciendo esta clase de sacrificios. ¿Cómo podría responder Dios a esto? ¿No? La adoración a Moloch se menciona en Levítico, se menciona en Primera y Segunda Reyes, en Jeremías, ¿no? Y se advierte Dios les advierte claramente sobre el peligro y la condena de esa práctica, ¿no? Entonces esto está sucediendo en estos versos, ¿no? De hecho, la referencia, si quieres oírla nada más, una de ellas, Levítico 18:21, no lo busques por cuestión de tiempo, nada más créeme que así dice, lo voy a leer. Dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Y termina ese verso diciendo, yo Jehová. Me encanta cuando dice yo Jehová, porque esto está firmado por mí. O sea, la firma de Dios dice, no ofrezcas a tu hijo para pasarlo por fuego a Moloch, ¿no? Ahora, hacemos primera pausa y dices, ok, ¿qué podría tener esto de aplicación? Yo no me atrevería a ofrecer a mi hijo en sacrificio a Moloch, hacerlo pasar por un sufrimiento tal hasta la muerte, ¿no? Pero hoy muchos padres, puede ser de alguna manera, que estén pasando a sus hijos
cuando los exponen a cosas abominables, a contenido, a situaciones que son abiertamente satánicas y que promueven satanismo, ¿no? Y aguas, sí, y esto va a salir ahí en las redes y todo, pero aguas con contenido de Disney y de muchas otras cosas que parece tan bonito y detrás, y tú dices, es que es inocente, es que no seas tan exagerado, ¿no? Y después están las lágrimas sobre nuestro rostro, porque hoy Satanás está más disfrazado que antes. Bueno, entre comillas. Más bien, estamos normalizando un montón de cosas. No es que esté tan disfrazado ni que no, más bien estamos normalizando demasiadas cosas. Y mucho de lo que hoy vemos y hemos normalizado, los de hace 2, 3 décadas se hubieran alarmado de lo que estamos consumiendo y permitiendo en nuestros hogares y en nuestras vidas. Se hubieran alarmado. Así como ahorita decimos, ponían a un niño en sus brazos y lo quemaban y gritaban. Pero en esa cultura ya estaba normalizado. Dijo, acá pues hagamos lo mismo, ¿no? Y ver contenido en Disney pornográfico, satánico, idólatra, que promueve relaciones entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y todo. Pues es normal, ¿no? Y además cuando pues, le presto el iPad y estoy 8 horas viendo lo que sea, pues yo estoy más libre, ¿no? Y entonces, ¿no? Y podemos estar permitiendo cosas, ¿no? Y de repente, Dios debe usar a los padres para clasificar el contenido que sus hijos deben escuchar. Y debemos de clasificarlo, el contenido, a la manera de Dios, no a nuestra manera, ¿no? Por eso necesitamos conocer la Escritura y hacernos preguntas así, ¿no? Como, ¿esto le edifica? ¿O es mero entretenimiento que puede exhibirlo o puede lo acerca a Dios, te acerca a Dios? Es más, estoy hablando del contenido hacia los niños, pero vamos a hablar del contenido que nosotros mismos consumimos. Y es, ¿me edifica? ¿Me hace más como Cristo? ¿Me acerca más a Él? ¿Te hace parecerte más? ¿Le agrada a Dios? Una pregunta simple, ¿no? Ahora, sí es importante esto, nada más, rápido. Tenemos conciencia. Y nuestra conciencia se fortalece o se debilita. Y es muy degradable nuestra conciencia. Y ahorita dices, esto, ¿no? Un poquito de, ¿cómo es el dicho? Un poquito de veneno no mata. Pero al rato ya te mata el veneno, ¿no? Entonces un poquito y se va degradando la mente y el corazón. Y algo que dices, ya es cultura, ya está normal, ya todo el mundo lo hace, ¿no? Y empiezas con poco y puedes llegar demasiado lejos, más allá de lo que pensaste y de lo que imaginaste. Así funciona y creo que muchos lo hemos visto. Es real, ¿no? Entonces, no quieres ser permisivo. No quieres que tu conciencia se perturbe, se degrade, a tal que sea insensible, porque nuestro corazón se va endureciendo. Nuestros ojos espirituales, morales, éticos, se van cegando. Vaya, se va normalizando el mal. Nos vamos volviendo insensibles hacia el mal. Y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y de repente venir el miércoles tan lejos y cruzar la carretera y todo esto, ¿no? Y dices, están bien fanáticos, bien locos, ¿qué hacen ahí? Hoy era una reunión de oraciones. ¿En serio? ¿Viernes en la noche vas a una reunión de oración? ¿No? Y es como, eso es malo para esta cultura. Fanáticos. ¿No? Y de repente si cantamos y aplaudimos a esos fanáticos, ¿no? Pero si estás en un estadio de fútbol y te pintas rayas, te quitas la camisa, te echas cerveza encima y gritas y te peleas con los demás porque dijeron algo a tu equipo, eso está bien, ¿no? Pero aplaudir y cantarle a Dios es como están bien loquillos, bien fanáticos, ¿no?
Entonces eso, no permitas nada abominable. Acuérdate que un poquito de levadura termina leudando toda la masa. Así funciona. Un poco permisivo y terminarás como acá, en la ruina. Vamos a verlo si es cierto. Ok, vamos a ver la consecuencia. Fíjate la consecuencia, verso 5. Por lo cual el Señor, su Dios, lo entregó. O sea, ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron. Tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Damasco es lo que hoy en día es, bueno, sigue existiendo Damasco, es Siria y está terrible ahorita. De hecho, Israel acaba de abrir otro frente de guerra. Ya estaba en guerra con Siria, pero ahora en especial con Damasco, con el nuevo régimen que hay. Está durísima la guerra ahí contra Damasco hoy en día, ¿no? Siria es ahí en el norte, Israel hacia los altos del Golán, es parte de Siria, y cruzas y ya es Damasco. Y fue también, él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, ¿no? Bueno, nada más es que si este dato geográfico es interesante. ¿Se acuerdan, para entenderlo más, se acuerdan de el endemoniado gadareno? Bueno, ese ya está ahí a la vueltita de Damasco. Es muy probable que ya es las afueras de Damasco, es el otro lado del mar de Galilea, para verlo así, de aquel lado, más o menos. Ok, dice el verso 6, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá. Esto es una masacre, ¿no? Mató en Judá a 120,000 en un día. ¿Y cómo eran? Todos hombres valientes. ¿Cuál es la razón? Verso 6 ahí. ¿Cuál es la razón? O sea, perdieron la protección. Y tragedia, mortandad. Hay una historia aquí que hay detrás, ¿no? Y que también no hay tiempo de mirarla a través de Reyes, del libro de Reyes, pero Israel, estamos pensando en el norte, pensó que si se aliaba con los sirios, podría destruir a Judá, al reino del sur. Si Israel, reino del norte, se aliaba con los sirios, podría destruir a Judá. Y si podría destruir a Judá, entonces en conjunto podrían ser más fuertes para destruir a los asirios. Es que no son los mismos asirios que sirios. Entonces, tenemos que destruir a Judá y entonces ya vamos sobre los asirios, ¿no? Eso pensaron, por eso entraron contra ellos y les dieron durísimo. Ahora, aquí en esta época sí ya entra totalmente, ya es contemporáneo Isaías. Y si puedes ver un momento Isaías capítulo 7, para ver este referente de cómo aún Isaías menciona cómo Israel se va sobre Judá. O sea, eran hermanos, ¿no? Pero se va sobre ellos. Aquí Isaías lo menciona. Isaías 7:6 dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella, oh rey, al hijo de Tabeel, ¿no? Este hijo de Tabeel, obviamente que era sirio. Entonces Israel está diciendo, vamos a destruirla y en esta alianza pongamos a un rey sirio, ¿no? Ok. Aquí hay una condena porque están con Moloch, están ofreciendo a los ídolos y todo. Nosotros de este lado, si hemos pecado, si hemos caído, bueno, vamos a verlo ya de manera inclusive general en toda la humanidad. La humanidad entera ha pecado, ha caído, le ha dado la espalda a Dios, ha ofendido a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución la puso Dios y la solución total al pecado del hombre es Jesucristo, ¿no? Dios eliminó toda condena por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si endurecemos nuestro corazón y le damos la espalda?
Él ya lo solucionó. El problema de la humanidad y el problema individual de cada uno de nosotros lo solucionó por medio de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué pasa si le damos la espalda y preferimos pecar y abandonamos al Señor y apostatamos? Apostatar es abandonar la fe. Dice Romanos 11:21. Chécate eso. Vayan allá, vayan rápido a Romanos 11:21. Vamos a leer algunos textos. Porque dices, bueno, estos judíos y acá, qué terribles eran, ¿no? Y nosotros, pues no somos tan malos como ellos. Entonces, tanto Judá como Israel, ¿no? Los miramos a través de Crónicas, a través de Primera y Segunda Reyes. Decimos, qué terrible, una y otra vez, y Dios los amaba, y Dios fiel, y Dios es... Pero era bien cíclico, cómo apostataban y abandonaban a Dios y se olvidaban de Él. Pero mira, esto es para nosotros, Romanos 11:21 y 22, ¿no? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quién es? Pues eso, el pueblo de Dios, Israel. A ti tampoco te perdonará. ¡Wow! Mira pues la bondad, dice el verso 22, y la severidad de Dios. ¿No es así Él? Y nada más nos gusta la bondad. Pero también esto está en el Nuevo Testamento. Mira pues la bondad y lo está escribiendo para nosotros. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, Cristo, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso está diciéndonos. ¿Vieron lo que pasó allá con Acaz? Tengan cuidado. Dios es bondadoso, pero también es severo. Y si tú le das la espalda a la solución que Él puso, que es Cristo, entonces va a ser también severo contigo. ¿O no dice eso? Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Está fuerte esto, pero es que hoy estamos viendo el momento más terrible de la vida de Acaz, del pueblo de Judá. Hebreos 10, verso 26. ¿Estás allí? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? Y a lo mejor está diciendo, oh, está muy fuerte para miércoles, ¿no? Esto es Biblia y es Nuevo Testamento. Es para cada uno de nosotros. Entonces ya no queda más sacrificio. Que queda, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, los que están bajo la ley, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo? Eso es para los de la ley de Moisés. Ahora está hablando de nosotros en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No, está ahí en la Biblia. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, ¿no? Porque a mí me encanta cantar estas, ¿no? De, somos el pueblo de Dios, ¿no? Y Hebreos dice que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Y la Escritura dice que, ok, y entonces, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Wow. Ya ahí, 3 puntos suspensivos, regresamos a Segunda de Crónicas. 28:7, dice ahí, y Sicri, qué alegría que estemos juntos revisando esto, porque sabes, oramos que Dios traiga un avivamiento poderoso sobre Mérida, sobre esta iglesia, y no va a venir sin antes consagremos nuestras vidas a Dios. Queremos vivir un avivamiento, que Dios traiga fuego en nuestros corazones para hacer una luz que se encienda en medio de este lugar. Necesitamos rendirnos sin reservas a Dios. Necesitamos, para ver su gloria,
necesitamos no jugar con el pecado. En lo contrario, bueno, y Sicri, dice el verso 7, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, y a Asricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos, ¿no? Les llama a sus hermanos, a los de Judá, a 200,000 mujeres e hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a donde, a Samaria, ¿no? Ok, allá al norte de Jerusalén, ya sabes, ¿no? Allá a la mitad de lo que hoy es Israel está Samaria. Dice verso 9, pero había allí un profeta del Señor llamado Obed. Me encanta porque este sí es de parte de Dios y dice, había un hombre de parte de Dios. Y con uno que se levante en medio de una generación y dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, Israel llevándose cautivo todo esto, destruyendo por pacto con los sirios. O sea, ¿qué está pasando? O sea, somos el pueblo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Se levanta uno llamado Obed y este salió al encuentro del ejército. Dime si no fue valiente. Que venía a Samaria y les dijo, porque el Señor, Dios de sus padres, estaba lleno de ira contra Judá. Los ha entregado en sus manos y ustedes lo han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo, ¿no? O sea, básicamente, si te metes con un hijo de Dios, estás en serios problemas. Vas a conocer la ira de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Y se levanta y les da ese mensaje. Y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá, verso 10, ¿no? Y de Jerusalén como sus esclavos y esclavas. ¿No tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el Señor su Dios? O sea, ya han hecho suficiente pecado y todavía se van a llevar a ellos. Están en un lío grande. ¿Se están dando cuenta? Le está diciendo, ver, si ya traían condena, ya estaban condenados, en cualquier momento iba a caer la ira de Dios sobre ustedes, si no es que ya la traían. Y todavía se llevan a Judá entre ustedes. Dense cuenta de lo que están. Fue súper valiente. Fue un profeta muy valiente, ¿no? Muy, muy valiente, ¿no? Que se levanta a hablar contra esas tribus hermanas, ¿no? Les dice básicamente, suficientes son sus pecados como para que ahora quieran subyugar a Judá. Israel se encontraba claramente perdido. Verso 11, Israel norte, ¿no? Verso 11, ahora pues, óiganme y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. O sea, contundente, no se anda así como directo. Entonces, algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, ¿no? Aquí hay varios nombres para que tengamos como ponerle a nuestros nietos. Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Hadlai, se levantaron, Adlai, ¿no? Se levantaron contra los que venían de la batalla. Verso 13, y les dijeron, no traigan aquí a los cautivos, porque se proponen traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo nuestros pecados y nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande y el furor de su ira está contra Israel. Entonces aquí se levantan algunos y dicen, aquí no queremos a los cautivos, nosotros no queremos cargar con esa culpa, con ese pecado, ¿no? Y sorprendentemente algunos reaccionaron al mensaje de Obed y reconocieron su pecado y su culpa. Aquí hacemos una segunda parada y la verdad está emocionante esto, porque dices, les habló Obed, se dieron cuenta de su pecado, lo reconocieron y se arrepintieron y tomaron acción. No. Lo primero que yo veo aquí es la imagen de un buen predicador en Obed. Obed enseña, Obed reprende, Obed exhorta. ¿No? ¿No hizo todo eso? Y lo hizo con valentía. Transforma y transforma en todas las formas, de espíritu, de palabra, y hace que sus oyentes obren, ¿no?
cumplió con su cometido. Para eso Dios lo había puesto. ¿Y qué si para eso nacimos? ¿Y qué si Dios nos pone para hablar de parte de Él, aunque nuestro mensaje no sea popular? Y aunque nuestro mensaje pueda ser rechazado. Pero algunos lo van a oír. Y algunos se van a arrepentir. Y algunos van a ser transformados, ¿no? Y Dios nos dé la valentía de este hombre Obed. Dice 2 de Timoteo 4:1. Ya sabes, Pablo dando instrucciones finales al buen Timo, ¿no? Y le dice, Timo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como ves, hazlo, y no te canses, y hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí y allá, y donde tengas cualquier oportunidad, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, ¿no? Dice el verso 14, entonces, sigo 2 Crónicas 28, 14, entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. Entonces dicen, no queremos nada con ese pecado, adiós, ¿no? Verso 15, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre, y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias. O sea, ya sabes cómo se llamaban a los cautivos, ¿no? Los desnudaban, los encadenaban, y los llevaban por kilómetros arrastrándolos, prácticamente encadenados y desnudos, ¿no? Entonces ya los vistieron y los mandan de regreso. Dice ahí el verso 15, también les dieron de comer y de beber. O sea, ya los trataron diferente y los ungieron, ¿no? Básicamente hasta sus heridas, ¿no? Y todo. Y a todos los débiles los condujeron, a los que ya no podían más, los condujeron en asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras. A sus hermanos entonces regresaron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz, ¿qué hace? O sea, Acaz, reino de Judá, ante esta tragedia, mortandad, y se los están llevando cautivos, pero ya hay la intervención de Dios, y ya están de regreso, y parece que han oído a Obed y todo esto. ¿Qué hace Acaz? Ese rey que se asoció con Moloch e hizo todo eso. Dice, envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, o sea, a los enemigos de Israel, ¿no? Estaba metido en grandes problemas, pero ahora busca una solución sin Dios o una solución anti Dios. ¿A quién buscamos cuando estamos metidos en líos? Porque puede ser que el lío me lo busqué por desobedecer a Dios. Y lo que requiere, la manera en la que debemos lidiar con eso es en arrepentimiento. Dios, perdóname. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a perdonar. Porque Él es rico en misericordia y nos va a perdonar. Entonces, ¿cómo tratas con eso? Dices, Dios, perdóname, protégeme, ayúdame, provéeme, guíame, ¿no? Dame sabiduría. Vuélveme el gozo de tu salvación. Trae tu paz sobre mi corazón. Protege, cuida, gobierna. Señor, perdona. ¿O no? Eso es lo que debió haber hecho acá. Pero en lugar de eso dice, esto es, si acá hay pleito y aquellos son más poderosos, pues me asocio con los asirios. Y cuando estás metido en líos y en lugar de arrepentirte, cuando estás siendo desenfrenado por el pecado y en lugar de arrepentirte, te hundes más en el lodo, ¿no? Entonces, no buscó a Dios, buscó a los asirios. ¿Sabes algo interesante? Que antes de que Acaz hiciera esto, de que fuera a buscar a los asirios, Isaías le ofreció una gran señal de garantía de que Dios le podría ayudar. Vayan conmigo a Isaías 7. O sea, Isaías le dice, hey, Dios va a garantizarte
victoria y prosperidad. ¿Y sabes por qué es importante? ¿Por qué quiero ir a Isaías 7? Porque ahí está Cristo en esta promesa. Ahí está Cristo explícitamente en esta promesa. Y entonces él, ante tal ofrecimiento de parte de Dios, a través de Isaías, no es cualquier profeta, ¿verdad? Es un gran profeta, él va y dice, dame chance, déjame lo intento con los asirios, ¿no? Y desprecia la promesa de Dios en la cual estaba Cristo. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Ve al verso, bueno, voy a leer desde el 1, rápido. Si ves que alguien se está durmiendo, le das un codazo celestial y le dices, despierta en el nombre de Jesús. Pero no le vais a dar muy duro porque no va a ser que se haga una trifulca aquí y luego, ¿qué hacemos? Ok, 7:1, ¿vas conmigo? Aconteció en los días de Acaz, ahí está, hijo de Jotam, hijo de Uzía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces él se entera de esta alianza de Israel con los sirios, y entonces, ¡qué miedo! Y dejó que el temor gobernara. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del tanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, Acaz. Tranquilo, yo estoy, ¿no? O sea, guarda, estaba alterado y le dice, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, ¿no? O sea, para Dios eran dos carboncitos echando un poquito de humo ahí, ¿no? Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Dice, he acordado maligno consejo contra ti, el sirio. Ha acordado. Maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por hijo al rey de Tebel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, ¿no? Entonces aquí le está diciendo, ¿quieres señal? Te puedo dar señal de que voy a cumplir con lo que te estoy diciendo. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, es como le creo, pero ahorita dame chance. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? ¿Ves a Jesús ahí? Es muy claro, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios se mantiene fiel a sus propósitos y a sus planes, a pesar de nosotros. Y bendice a un remanente a pesar de que esté Acaz ahí en medio, ¿no? Por amor a David, no por amor a Acaz. Es por amor a David que Dios no permitió que prevaleciera ese desastroso ataque contra Judá, ¿no? No permitiría que ese complot satánico entre Israel y los sirios venciera y desaparecieran por completo la tribu del sur, porque a través de ella vendría Jesucristo. Dios prometió que no sería así. Si regresamos allá al verso 17,
¿sí? Dice, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y habían llevado a algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y se establecieron ahí. Verso 19, importante. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy, ¿qué dice allí? Infiel al Señor, ¿no? Acaz se rindió ante el enemigo para derrotar a otro. Se negó a confiar en el Dios único, en el Dios de Israel, y en cambio se sometió a su enemigo, al mismo enemigo de Israel. Verso 7 no. No, quiero usar una referencia, y Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, si todavía no te he perdido, vamos a Segunda de Reyes 16, 7 y 8. Aquí está esa referencia, mira. Segunda de Reyes 16, 7 y 8. ¿Estás ahí? Unos libros antes, ¿verdad? Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, wow, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Te fijas cómo en lugar de aceptar lo que Isaías le dijo, y hasta pide prueba y Dios te la va a dar, él hace alianza con Asiria? Dice el verso 8, sigo ahí en 2 Reyes 16, 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en donde, en la casa de Jehová, se usó los recursos de Dios, del templo, ¿no? Y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente. Entonces le manda una lana ahí para tratar de mover su corazón, rechazando a Dios. Y es como cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Es que así, con dinero todo se arregla, ¿no? Y Dios, espérate, Dios, yo lo puedo ver. ¿Qué crees que pasaría? Verso 20, vamos a descubrirlo. ¿Te fijaste en el verso 7? ¿A quién le mandó el dinero? A Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Y qué dice el 20? Y vino contra él. O sea, Tiglat-Pileser, ¿no? Rey de Asiria, es el mismo, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Entonces vino ahora en su contra. Ahora ya tenía 3 enemigos: Israel, Asiria y Siria, ¿no? Pero nos da la razón. El verso 21, la Biblia nos explica todo. Dice, pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, otra vez pecó, es la razón, y del palacio del rey y de los príncipes, y lo había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Nuestros planes y estrategias sin Dios, ¿de qué sirven? De absoluto, no le sirvió de nada. En lugar de humillarse a Dios, lo quiso solucionar con dinero, ¿no? Y se metió en más problemas de lo que ya estaba metido. La única solución era simple: volverse a los caminos de Dios. Era simple obedecerle y hacer su voluntad, y la mano de Dios estaría sobre él, pero renunció a eso. Verso 22, vamos a seguir viendo un poco de la idolatría de Acaz. Dice, y en el tiempo de su angustia, o sea, ya está metido en triples problemas, ¿qué hace? Se volvió más infiel al Señor. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Se volvió más infiel a Dios, ¿no? De mal en peor. ¿Te fijas cómo sí es degradante? ¿No? Peor. Pecado ciega, ¿no? Corrompe, ¿no? Y entonces va más hacia el fracaso, hacia la ruina, ¿no? Por eso vimos 2 reyes que hicieron lo bueno delante de Dios y vieron
la gloria y son recordados, sí, pero este final, uno de los peores, o quizá el peor, vio la ruina. Entonces dice el 23, sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Peor. Verso 24, además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios. Fíjate, además cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Leímos en los reyes anteriores que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, que restauraron y que abrieron la casa de Dios que se encontraba cerrada y abandonada. Y todo lo que costó esas reformas importantes dentro del pueblo, Él las tiró para atrás. Y ahora Él cerró el templo de Dios. ¡Wow! ¿No? Cerró el templo de Dios, la casa del Señor. O sea, no solamente no adoró, sino no permitió que otros adoraran al único Dios verdadero, ¿no? No le fue suficiente servir a Baales, sino que estorbó para que otros sirvieran a Dios. Y a veces eso podemos hacer. Si no ordenamos nuestra vida delante de Dios, vamos a estorbar a que otros lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Decimos a veces que las pruebas nos acercan más a Dios, ¿no? Y buscamos más a Dios cuando estamos más metidos en líos. Pero cuando leo la historia de Acaz, yo digo, no siempre los tiempos de prueba, los tiempos de angustia nos acercan más a Dios. No siempre. Y ahí estamos rotos y quebrantados y mal y la cosa va mal. Y dices, pues si Dios no me funciona, entonces voy a un curandero, un hechicero, alguien que me lea las cartas. Corazón de Saúl, ¿no? Sí. Y a lo mejor dices, pues las drogas o el alcohol o una pareja o esto o el otro. Y buscas en los lugares equivocados, en los lugares inciertos. Entonces no siempre los tiempos de prueba y de angustia nos llevan a Dios. A veces permiten que esas angustias les alejen de Dios. Y sin duda ese es Acaz, ¿no? Verso 26. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los posteriores, están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. 27. Acaz durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar, ¿no? Entonces ya sabes, la historia, bien corta pero bien tremenda, provocó la ira de Dios, es juicio, ¿no? Y Dios tratando con el pecado de su pueblo. Así es como terminó la historia del que probablemente es el peor rey que tuvo Judá. En conclusión, unos sirven a Baales, otros sirven a Dios. Vamos a escoger a quién vamos a servir el resto de los días de nuestra vida, ¿no? Unos buscaron a Dios y no sirvieron por sus propios intereses ni para sí mismos, y Dios los prosperó, ¿no? Los bendijo, los fortificó, los ayudó en sus pruebas, tuvieron éxito, prosperaron, pero lo más importante es que glorificaron a Dios. Por donde sea que crucemos, Dios en su gracia, en su misericordia nos permita, a pesar de que vayamos por desiertos, por valles, por aguas profundas, a pesar de que aparezcan los asirios, los del reino del norte y quien sea, que podamos allí glorificar a Dios y decir, Señor, pero yo y mi casa te serviremos a ti, pero yo te glorificaré a ti. Otros terminaron mal, fracasaron, vieron la ruina. Dios los desechó, ¿no? Pero siempre hay un remanente. Y siempre, a pesar del hombre, Dios sigue trazando sus planes perfectos. Y esto me recuerda que la simiente de David, que es Jesús,
vino por primera vez y Él mismo prometió que regresaría por segunda vez y es lo que esperamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que Él regrese y ya le ponga fin a todo y ponga orden en todas las cosas, ¿no? Pero mientras eso sucede, ¿cómo estamos buscando a Dios? ¿Qué significa para ti buscar a Dios? Porque la semana pasada vimos que buscar a Dios, sí, es a través de la oración, sí, buscar a Dios a través de la palabra de Dios, pero buscar a Dios es ordenar nuestros caminos. Buscar a Dios es andar como Él anduvo, es obedecerle en lo que Él nos pida, ¿no? Porque hay dos cosas, y ya cierro con eso, que siempre pienso en esto y digo, oh Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia a los que vienen a esta iglesia. Que un día podamos escuchar las palabras más dulces que jamás nuestros oídos han oído y que ojalá que un día las oigamos por medio de su gracia y que algún día escuchemos decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Que Dios estorbe todo mal en nuestras vidas, lave nuestras mentes, nuestros corazones, podamos en su poder, no en nuestra carne, en su poder, a la manera de Él, en sus fuerzas, podamos dar el fruto que Él quiere, que podamos glorificar su nombre y que nunca escuchemos, nunca te conocí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Esas deben ser las palabras más terroríficas de escuchar algún día. Que pensando que caminaban con el Señor, que pensando que hacían su voluntad, Él dice, no te conozco, ¿quién eres? ¡Wow! ¿No? Y sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Pero sabemos bien que un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos, ¿no? Y por sus frutos los conocerán. ¿Qué pasa si hemos caído en algún pecado de idolatría, si hemos ido a adorar a Moloch o cualquier cosa? Siempre, hoy este mensaje es para eso. Para que si hay algo en nuestras vidas, corramos apresuradamente a sus pies y hallemos gracia para el oportuno socorro. Señor, perdóname si te ofendí, perdóname si te di la espalda, perdóname si no te escuché, perdóname si hice las cosas a mi manera. Y una vez más vuélvelo a hacer, Señor. Derrama tu preciosa gracia sobre mi vida, restaura mi mente, restaura mi corazón y hazme amar tu palabra y hazme amar tu verdad. Y entonces toma la decisión, eso es libre albedrío, toma la decisión seria de ordenar tus caminos. No juegues, no juegues. Dios no puede ser burlado. No juegues. No podemos burlarnos de Dios. No. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ordenar nuestros caminos, Dios. No queremos, Señor, ofenderte como lo hizo acá, Señor. Y endureció su mente y su corazón y fue de mal en peor, Dios. Está fuerte el mensaje que hoy trajiste a la mesa, Señor. Y si tiene este sabor de dulce amargo, Señor. Porque sí, Señor, eres bondadoso, pero también eres severo, Dios. Y hoy queremos tomar todo el mensaje y no lo que nos convenga, Dios. Entonces, hoy estamos aquí todos los que hemos sido expuestos a tu palabra. Señor, si hemos sido hallados, Señor, ofreciendo sacrificios a lo que no es, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. No solo los que estamos en este lugar, en estas cuatro paredes, Dios, sino también, Señor, a todos los que han de escuchar este mensaje, Señor. Trae gracia, trae perdón, trae restauración, trae arrepentimiento, Señor.
Y te ruego, mi Dios, en tu gracia, que nos muestres a tu Hijo glorioso, Señor, para que sea el anhelo más grande de nuestras vidas. Señor, que anhelemos andar como Él anduvo, Señor, que anhelemos hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Y si te place, si bien te place, Señor, usa nuestras vidas. Aquí estamos, úsalas como tú quieras, Señor, para llevar tu nombre y tu palabra a todo lugar y a todo rincón, Señor, para llevar la esperanza, la paz, la salvación y el gozo, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Haznos embajadores tuyos, Señor. Señor, así como Beth, Señor, haznos anunciar tu misericordia, Señor. Haznos anunciar, así como Isaías, Señor. A Emmanuel, Dios, haznos anunciarlo en todas partes, Dios. Úsanos si a ti te place, Dios. Úsanos de la manera que sea, Señor. De la manera que tú quieras, Dios. Cortando césped, lavando pies, Señor. Dando palabras de ánimo a otros, amando y sirviendo a quien sea. Señor, aún entre nosotros, por difíciles que seamos, ayúdanos a amarnos unos a otros. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.